mucho antes de convertirse en el primer pastor y referente visible de la fe, lo que más tarde sería reconocido como el primer papa de la historia cristiana. Pedro era simplemente Simón, un pescador de Galilea. Vivía entre redes, olas y amaneceres tranquilos, llevando una vida sencilla, casi anónima, en una tierra marcada por la esperanza de un Mesías. El mar era su sustento, su rutina, su mundo. Pero, aunque el nombre de Pedro aún no había sido pronunciado, ya se gestaba en su alma una inquietud, un susurro del destino, como si su corazón supiera que había nacido para algo mayor. Quédate hasta el final de este vídeo, porque la historia de Pedro encierra una lección profundamente transformadora. Si este mensaje toca tu corazón, regálanos un like, comparte este vídeo con alguien que lo necesite, y por supuesto, suscríbete al canal. Vamos juntos a descubrir más historias que fortalecen la fe y el alma. El mundo de entonces era duro, ocupado por el Imperio Romano, colmado de impuestos, tensiones y esperanza frustrada. Los hombres rezaban por liberación, pero ya no sabían si Dios aún escuchaba. Entre tantos rostros cansados, Simón seguía cada día al lado de su hermano Andrés, pescando bajo un cielo que parecía guardar silencios eternos. Hasta que un día, esa rutina de redes mojadas y noches largas fue interrumpida. Un hombre se acercó a la orilla. Su mirada era como fuego y agua al mismo tiempo. Era Jesús de Nazaret. No parecía diferente a otros rabinos, y sin embargo, todo en él era distinto. Y entonces, simplemente dijo, «Sígueme, y te haré pescador de hombres». En ese instante, algo se quebró dentro de Simón, y algo nuevo nació. Pedro, el hombre que no sabía cómo mantenerse en el medio, se lanzó a cada momento con todo su ser. Al principio, su vida era una mezcla de pasión y osadía, sin medir las consecuencias de sus actos. En su corazón, había un fuego que no podía apagarse, un deseo de ser algo más, algo grande, algo para la causa de Dios. Era el discípulo más impulsivo, el que tomaba la palabra sin pensar, el primero en moverse y el primero en tropezar. Mientras seguía a Jesús por los caminos polvorientos de Judea, Pedro era el que siempre tenía algo que decir. Fue él quien saltó al agua para caminar hacia Jesús, desafiante, cuando las olas rugían y el viento soplaba con furia. Al principio, sus pies se mantuvieron firmes sobre el agua, como si la fe fuera capaz de desafiar las leyes de la naturaleza. Pero luego, al ver el viento, su fe se quebró, y comenzó a hundirse. «Señor, sálvame», gritó, sintiendo la mano de Jesús levantándolo en el último momento. Este episodio, tan revelador, era solo el comienzo. Aunque Pedro había sido testigo de milagros, aún estaba en el proceso de comprender que la verdadera fe no es algo que se pueda controlar ni dominar. Es algo que debe sostenerse, algo que se nutre a través de la humildad y la comprensión. Y sin embargo, su impulsividad no desaparecía. Al contrario, en muchos momentos era su característica más destacada. Era una tarde tranquila cuando Jesús, rodeado de sus discípulos, los miró fijamente y les hizo una pregunta sencilla pero profunda. ¿Quién dicen los hombres que soy? La respuesta de la gente era variada. Algunos decían que era Juan el Bautista, otros que era Elías o alguno de los profetas antiguos. Pero Jesús no estaba interesado en esas respuestas. Él quería saber lo que sus seguidores más cercanos pensaban. Pedro, siempre impulsivo, no dudó ni un segundo en responder. «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». En ese momento, las palabras de Pedro resurgieron con una verdad trascendental que Jesús había estado esperando. Con una mirada profunda, Jesús miró a Pedro y le dijo, «Bienaventurado eres, Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos». Esa afirmación de Jesús fue un punto de inflexión para Pedro, un pescador común que, sin saberlo, acababa de ser ungido con un rol trascendental en el plan divino. Jesús continuó, diciéndole, «Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». En ese instante, Pedro fue reconocido como la piedra sobre la cual se edificaría la iglesia, una revelación tan asombrosa como incomprensible para él en ese momento. Pedro sentía una mezcla de humildad y confusión. Era el mismo hombre que se había sentido impotente ante los desafíos, el mismo que había fallado en muchas ocasiones, pero ahora había sido llamado a ser la base, el cimiento de algo mucho más grande que él mismo. Su respuesta había sido correcta, pero lo que Jesús le estaba diciendo no era solo un elogio, era una responsabilidad monumental. Sin embargo, Pedro aún no comprendía plenamente lo que implicaba esa responsabilidad. Aunque había sido declarado la roca de la iglesia, la vida de Pedro continuaría llena de altibajos.
Al recibir la revelación de su nuevo papel, Jesús también comenzó a hablar con más claridad sobre los sufrimientos que le aguardaban. Les habló de su sufrimiento, de su rechazo por los líderes religiosos y de su futura crucifixión. Las palabras de Jesús no fueron fáciles de oír. Pedro, impulsivo como siempre, no pudo evitar intervenir. «Lejos de ti, Señor, esto no te sucederá», exclamó con firmeza, queriendo proteger a Jesús de lo que él percibía como un destino trágico. Sin embargo, Jesús, con firmeza, respondió a Pedro: «Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Este fue un momento difícil para Pedro, que había sido reprendido de manera inesperada. Jesús le recordó que, aunque su corazón estaba en el lugar correcto, su comprensión aún estaba limitada. Pedro quería proteger a Jesús, pero no entendía completamente el sacrificio necesario para cumplir con el plan divino. El mismo Pedro que había sido elogiado por reconocer la verdadera identidad de Jesús ahora era confrontado por sus propias limitaciones. Y aunque se sintiera herido, este fue otro paso crucial en su proceso de transformación. A pesar de su reacción impulsiva, Pedro estaba siendo formado para ser la roca que Jesús había proclamado. No era una roca inquebrantable de perfección, sino una roca que sería moldeada a través de las pruebas, los fracasos y la restauración. A lo largo de este proceso, Pedro aprendería a abrazar su humanidad y a confiar más profundamente en el plan de Dios. Era una noche oscura y tormentosa. El viento rugía con fuerza, las olas golpeaban el barco, haciéndolo zarandearse en medio de la tormenta. Jesús había enviado a sus discípulos al otro lado del mar, mientras él subía a la montaña para orar en soledad. En medio de esa lucha contra el viento y el mar embravecido, los discípulos se encontraban exhaustos, temerosos y sin esperanza. La tormenta parecía imparable, y la oscuridad de la noche solo intensificaba su desesperación. Pero, de repente, una figura apareció caminando sobre las aguas. A medida que se acercaba, los discípulos, aterrados, pensaron que era un fantasma. «Es un espíritu», exclamaron, gritando de miedo. Sin embargo, una voz calma los tranquilizó: «Ánimo, soy yo. No tengáis miedo». Pedro, siempre el más impulsivo de todos, reconoció la voz de Jesús, pero la incredulidad aún le nublaba la mente. En un arrebato de fe, levantó la voz y le dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Jesús, con una mirada serena, respondió con una sola palabra: «Ven». Con el corazón lleno de valentía, Pedro dio un paso hacia el agua. Al principio, todo parecía ir bien. Sus pies, firmes sobre la superficie del mar, caminaron con la misma calma que sentía su corazón. El viento seguía rugiendo, las olas seguían rompiendo, pero en ese momento, Pedro se sentía invencible, como si estuviera caminando sobre el mismo poder divino que le había llamado a salir del barco. Sin embargo, pronto la tormenta hizo su efecto. El viento se intensificó y las olas comenzaron a ser más amenazantes. Pedro, mirando a su alrededor, comenzó a dudar. ¿Cómo era posible caminar sobre el agua? ¿Cómo podía seguir? El miedo empezó a invadir su corazón, y en el instante en que su fe vaciló, Pedro empezó a hundirse. «Señor, sálvame», gritó desesperado, mientras el agua lo tragaba. Jesús, que nunca había perdido de vista a Pedro, extendió inmediatamente su mano, sujetándolo con fuerza. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?», le dijo mientras lo levantaba. Pedro, empapado, miró a Jesús, que lo guiaba con ternura y seguridad. Juntos, caminaron de regreso al barco, y al entrar en él, la tormenta se calmó de inmediato. Los discípulos, asombrados, cayeron de rodillas ante Jesús y proclamaron: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Fue en ese momento que Pedro comprendió algo profundo: su fe, aunque frágil, estaba siendo refinada en el fuego de la adversidad. A través de la tormenta, Jesús no solo había mostrado su poder sobre la naturaleza, sino que también había enseñado a Pedro una lección vital. La verdadera fe no depende de las circunstancias, sino de fijar los ojos en Cristo, incluso cuando todo a su alrededor parece desmoronarse. La tormenta, en realidad, no era solo un desafío para Pedro. Era una metáfora de la vida misma, llena de pruebas y momentos de duda. El caminar sobre las aguas fue una lección de valentía, pero también de vulnerabilidad. Pedro aprendería que la verdadera fuerza no residía en la confianza propia, sino en reconocer la necesidad constante de depender de la gracia de Dios, especialmente cuando el mar de la vida se torna turbulento.
Después de caminar por las aguas, enfrentar tormentas y ver milagros, Jesús reunió a sus discípulos en la región de Cesarea de Filipo, un lugar rodeado por las montañas y el misterio de los antiguos templos paganos. Era un lugar cargado de simbolismo, donde el mundo religioso y político se encontraba. Allí, lejos de las multitudes, Jesús les planteó una pregunta profunda: ¿quién dice la gente que soy yo? Los discípulos, respondiendo a las voces populares, mencionaron a algunos de los profetas más grandes de Israel. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros, Elías, y algunos, Jeremías o uno de los profetas. Pero Jesús no se detuvo ahí. Miró a sus discípulos, no como un maestro que espera respuestas superficiales, sino con la mirada de alguien que los está invitando a un entendimiento más profundo. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo?, les preguntó. En ese momento, el corazón de Pedro, lleno de fe y convicción, no pudo callar. Sin dudar, él declaró con una certeza inquebrantable: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Con esas palabras, Pedro reconoció la verdadera identidad de Jesús. No como un simple profeta, sino como el Mesías esperado, el Salvador del mundo. Fue un momento de revelación, no solo para Pedro, sino para todos los discípulos, que comprendieron en su corazón lo que las Escrituras habían anunciado: el Mesías estaba ante ellos. Jesús, al escuchar esta confesión, no solo elogió a Pedro, sino que lo señaló como la roca sobre la cual edificaría su iglesia. Le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En ese momento, Pedro se sintió más cercano a Jesús que nunca. Pero, como siempre, la enseñanza de Jesús iba más allá de lo que podía comprender en ese instante. Jesús les pidió que no contaran a nadie que él era el Mesías. Era una revelación profunda, pero aún quedaba mucho por hacer antes de que el plan de Dios se cumpliera completamente. A lo largo de su vida, Pedro continuó luchando con su fe, pero esa confesión, ese reconocimiento de quién era realmente Jesús, sería un pilar en su caminar. La fe de Pedro no era perfecta, pero estaba fundada sobre la roca sólida de la verdad divina. La noche estaba cargada de tensión. En ese momento sagrado, los discípulos se reunieron alrededor de Jesús para compartir la última cena. Jesús sabía que su tiempo había llegado, y el peso de todo lo que ocurriría flotaba sobre él. Había lavado los pies de sus discípulos, mostrando humildad y amor, pero sabía que algo mucho más profundo y doloroso se avecinaba. El sacrificio inminente en la cruz estaba cerca. Durante la comida, Jesús hizo una declaración sorprendente y dolorosa: de cierto os digo que uno de vosotros me traicionará. El aire se volvió denso con estas palabras. La tensión aumentó, y los discípulos comenzaron a preguntarse quién sería el traidor. Todos estaban atónitos, y Pedro, en su naturaleza impulsiva y fervorosa, preguntó: «Señor, ¿soy yo?». Pero Jesús continuó, hablando con la tranquilidad que solo él poseía. No mencionó explícitamente quién sería el traidor en ese momento, pero reveló la profundidad del sufrimiento que se avecinaba. Fue entonces cuando Pedro, siempre expresando sus sentimientos con intensidad, se levantó y hizo una promesa audaz, que reflejaba el corazón de un hombre dispuesto a seguir a Jesús hasta el final. «Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la prisión, sino hasta la muerte». El fervor de Pedro era palpable. Él creía firmemente que sería leal hasta el fin, que nada lo separaría de su maestro. Pero Jesús, con una mirada serena, respondió: «Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que me hayas negado 3 veces». Estas palabras cayeron como un pesado manto sobre el corazón de Pedro. Él no podía imaginar traicionar a su Señor, pero Jesús conocía lo que estaba por venir. La predicción era un recordatorio de que la confianza humana es frágil y que la lealtad no siempre está a la altura de las circunstancias. Pedro, confiado en su propio amor y valentía, negó que pudiera hacer tal cosa. «Nunca te negaré, aunque todos te abandonen». Pero Jesús sabía que, en lo más profundo de su ser, Pedro aún no comprendía la magnitud de lo que se avecinaba. Esa noche, mientras Jesús oraba en el jardín de Getsemaní, la lucha interna de Pedro comenzó a pesar sobre él. El miedo y la incertidumbre se apoderaron de su corazón. Y aunque había prometido seguir a Jesús hasta la muerte, no sabía que la prueba de su fe estaba a punto de llegar. La noche había caído, y el aire estaba pesado con la tensión. Pedro había seguido a Jesús hasta el patio del sumo sacerdote, donde, mientras Jesús era interrogado, él se encontraba cerca, sentado alrededor de un fuego. Su corazón estaba lleno de miedo,
pero aún así, su presencia allí demostraba su lealtad, aunque no lo demostraba abiertamente. Las palabras de Jesús aún resonaban en su mente: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro no podía imaginar que aquello realmente sucedería. La primera negación ocurrió cuando una criada lo observó detenidamente y, en voz baja, dijo: «¿Tú también estabas con Jesús, el Nazareno?». El miedo inundó el corazón de Pedro. Con rapidez, y de manera más firme de lo que sentía, negó: «No sé de qué hablas». Sus palabras fueron como un intento desesperado por evitar el peligro, pero el peso de su mentira lo golpeó por dentro. A medida que la noche avanzaba, Pedro se alejaba cada vez más de la luz del fuego, buscando refugio en las sombras. Sin embargo, sus pensamientos y sus miedos no se disipaban. A cada momento, la tentación de negar aún más se hacía más fuerte, y la culpa comenzaba a asfixiarlo. Entonces, ocurrió la segunda negación. Un hombre se acercó a él, señalando con el dedo y diciendo: «Ciertamente, tú eres uno de ellos. Eres Galileo». Pedro, con su voz temblorosa y llena de nerviosismo, respondió: «No sé de qué hablas. No conozco a ese hombre». Al pronunciar esas palabras, la angustia comenzó a consumirlo, pero Pedro no podía retroceder. Fue en ese momento cuando, finalmente, llegó la tercera negación. Un hombre se acercó aún más, y al ver la creciente tensión, preguntó de nuevo: «¿Seguro que no eres uno de los seguidores de Jesús? ¿Acaso no te escuchamos hablar de él?». Y fue allí, en ese momento crucial, que Pedro, abrumado por el miedo y la presión, juró con fuerza: «No conozco a ese hombre». Las palabras salieron de su boca como un susurro de desesperación. Y, en ese instante, el gallo cantó. El canto del gallo rompió la noche en pedazos. Pedro recordó las palabras de Jesús: «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». El dolor lo atravesó como un puñal. La realidad de lo que acababa de hacer lo destruyó por dentro. Su corazón se rompió en 1000 pedazos, y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Había fallado de manera irreversible. Con la tristeza más profunda, Pedro salió de la multitud, se alejó del fuego, y en la oscuridad de la noche, lloró amargamente. La vergüenza lo consumió, el peso de su traición lo derrumbó. Había negado al Maestro, y esa verdad le pesaba más que cualquier otra carga. La brisa suave de la mañana acariciaba el rostro de Pedro mientras él se encontraba en la orilla del mar de Galilea, mirando las aguas que se extendían hasta el horizonte. Había pasado tanto desde aquella noche oscura, cuando sus lágrimas fueron las únicas que pudieron limpiar su alma rota. 3 negaciones, 3 mentiras que lo habían marcado para siempre, y la herida de la traición aún no se había cerrado. La culpa lo había acompañado cada día, como una sombra que nunca se desvanecía. El silencio del mar era profundo, pero no podía callar el eco de sus pensamientos. ¿Cómo podría él perdonarme? ¿Cómo podría él mirarme después de lo que hice? Pedro había sido testigo de los milagros, había caminado junto a Jesús, había sido uno de sus más cercanos, y aún así, lo había abandonado en su momento más crucial. El remordimiento lo devoraba. De repente, una voz conocida cortó el aire. «Pedro, ¿me amas?». La pregunta era directa, sin rodeos, y a la vez, llena de ternura. Pedro se giró rápidamente, y allí, en la orilla, con el sol apenas asomando, estaba Jesús. Era él. La misma figura a la que había negado, ahora ante él, lleno de gracia y de amor. Jesús lo miraba con unos ojos que no estaban llenos de reproche, sino de compasión. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y en ese momento, Pedro supo que la vida que conocía nunca más sería la misma. Pedro tragó saliva, su voz temblorosa, pero firme. «Sí, Señor, te amo». Jesús lo miró sin decir nada, pero el peso de su mirada le confirmó que esas palabras eran más que una simple respuesta, eran el primer paso hacia la restauración. «Pedro, ¿me amas?», repitió Jesús, y esta vez, la pregunta parecía más profunda, más personal. Pedro sintió la carga del pasado aún sobre sus hombros, pero las palabras se le escaparon con más claridad. «Sí, Señor, te amo». El dolor que había arrasado su corazón comenzaba a desvanecerse, reemplazado por una sensación de paz que no podía comprender del todo. La tercera vez, Jesús preguntó nuevamente: «Pedro, ¿me amas?». Pedro, sintiendo la urgencia de la pregunta y la necesidad de responder con total sinceridad, miró a los ojos de su maestro y, con un suspiro profundo, dijo: «Sí, Señor, te amo. Tú sabes todo, sabes que te amo». Entonces,
Jesús sonrió, y en sus ojos brilló la comprensión. «Apacienta mis ovejas», dijo. Con esas palabras, el perdón fue completo. En su resurrección, Jesús no solo venció la muerte, sino que también restauró a su discípulo caído. Él no lo rechazó. Él no lo abandonó. En lugar de eso, le dio una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Pedro sintió como si una pesada carga hubiera sido levantada de sus hombros. En ese instante, comprendió que el perdón de Jesús no era solo un acto de gracia, sino una invitación a ser transformado. Era el comienzo de algo nuevo. No solo para él, sino para todos los que escucharían su voz, para todos los que seguirían sus pasos. La escena se desvaneció en el sol naciente. Pedro, restaurado y redimido, estaba listo para lo que venía. La misión que Jesús le había confiado ahora tenía un propósito aún mayor. Su fracaso no sería el final de su historia. Ahora, como líder, guiaría a otros con la misma misericordia y perdón que había recibido. El nuevo comienzo de Pedro no era solo una promesa para él, sino para el mundo entero. Era una mañana silenciosa, pero llena de expectativa. El viento suave que pasaba por las calles de Jerusalén parecía cargar una energía diferente, como si el mismo aire supiera que algo extraordinario estaba por ocurrir. En el cenáculo, los discípulos estaban reunidos, con los corazones llenos de incertidumbre y esperanza. Recordaban las palabras de Jesús sobre el Espíritu Santo que vendría para guiarlos. Pero nadie podría prever el poder arrollador de lo que estaba por llegar. De repente, el sonido de un viento fuerte llenó la sala. No era solo un viento cualquiera. Era un viento celestial, como si los cielos se estuvieran abriendo para descender sobre ellos. Lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de los discípulos, y en ese momento, algo sobrenatural sucedió. El Espíritu Santo descendió con una fuerza indescriptible. Fueron invadidos por una sabiduría y valentía que nunca antes habían experimentado. Pedro, quien antes dudaba de su propia fuerza y liderazgo, sintió una transformación inmediata. El hombre que había negado a Cristo 3 veces ahora se sentía lleno de una osadía que no podía comprender. Era como si una llama se hubiera encendido dentro de él, y supiera, de manera instintiva, que la misión dada por Jesús ahora estaba en sus manos. Ya no era el hombre inseguro y arrepentido que caminaba sobre el mar. Era la roca sobre la cual nacería la iglesia. Con el poder del Espíritu, Pedro se levantó frente a la multitud que se reunía, sin miedo, sin vacilación. Sus palabras fluían con una claridad y una fuerza que hacían que todos escucharan en silencio. Habló de Jesús, de su muerte y resurrección, de cómo ese mismo Jesús, a quien ellos habían crucificado, ahora era el Señor y el Cristo. Su predicación fue como un trueno, y las palabras penetraron profundamente en el corazón de cada persona que estaba allí. Las almas fueron tocadas, corazones quebrantados y miles se convirtieron ese día. Las calles de Jerusalén, que estaban llenas de personas de todas las naciones, resonaron con los gritos de arrepentimiento y fe renovada. Era el nacimiento de la iglesia, y Pedro se convertía en el líder visible de esa nueva era. Al final de ese día, Pedro ya no era solo un discípulo. Era el líder de la iglesia naciente, aquel que, con su predicación valiente, guiaría a los nuevos cristianos y los conduciría por un camino lleno de persecuciones y dificultades. Pero ahora estaba listo. Ya no temía. El Espíritu Santo lo había transformado en algo que nunca imaginó ser posible. Una roca firme, inquebrantable, que soportaría todo lo que vendría. El viento que los había tocado esa mañana no era solo un viento físico. Era el Espíritu de Dios, que ahora moraba en ellos, que ahora guiaba cada paso, cada palabra, cada acción. Pedro, con el poder del Espíritu Santo, comenzaba su viaje como el líder de una iglesia que se extendería por todo el mundo. Los días de Pentecostés se desvanecieron, pero el poder del Espíritu Santo continuaba guiando a Pedro. La iglesia naciente, aunque llena de fervor y fe, se encontraba ante una lucha constante. La persecución estaba cada vez más presente, con las autoridades religiosas y los romanos acechando a los cristianos, ansiosos por aplastar lo que consideraban una secta peligrosa. Sin embargo, Pedro no temía. Con el poder de Dios respaldándolo, sabía que su misión no había hecho más que comenzar. Como el pastor de la iglesia primitiva, Pedro tomó el liderazgo de una comunidad que enfrentaba ataques tanto externos como internos. Era el protector de aquellos que se mantenían firmes en su fe, guiándolos a través de tiempos de oscuridad. La persecución por parte del Sinedrio no los detuvo, y Pedro, con su voz llena de autoridad y fe, les decía que no temieran.
El mismo Jesús que había vencido la muerte, estaba con ellos. El apóstol no solo predicaba el Evangelio, sino que también llevaba a cabo milagros. En una de las muchas ocasiones, Pedro pasó por la puerta llamada Hermosa del templo, donde vio a un hombre cojo pidiendo limosna. El hombre, mirando a Pedro, esperaba recibir algo de dinero. Pero Pedro, con una mirada profunda y compasiva, le dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y en ese instante, el cojo se levantó, saltó y comenzó a caminar, glorificando a Dios. Este milagro, aunque solo un ejemplo de muchos, fortaleció aún más la fe de la comunidad y trajo una gran multitud a Cristo. A medida que Pedro guiaba a los cristianos, no solo enfrentaba la persecución física, sino también el desafío de llevar el Evangelio a aquellos que no conocían la verdad de Jesús. La tarea era monumental, pero Pedro sabía que no estaba solo. En su viaje, predicó ante los gentiles, llevando la luz del Evangelio a los rincones más oscuros del mundo. Sabía que la salvación de Dios no era solo para los judíos, sino para todos los pueblos, y así comenzó la expansión del cristianismo más allá de Jerusalén. Pero ser el pastor de una iglesia en expansión no era fácil. Pedro también enfrentó la constante amenaza del Sinedrio, el mismo consejo que había condenado a Jesús a muerte. Fueron muchos los momentos en que Pedro tuvo que enfrentarse a ellos, siempre con la misma determinación: es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Cada vez que era arrestado, la fe de la comunidad se fortalecía aún más, pues veían en Pedro un ejemplo de valentía, de alguien dispuesto a sacrificarse por el Evangelio. A lo largo de su vida, Pedro también escribió cartas a las iglesias que había establecido, compartiendo sabiduría y exhortaciones, enseñando a los cristianos a mantenerse firmes en la fe y a vivir como verdaderos discípulos de Cristo. Sus cartas, cargadas de amor y esperanza, han perdurado a lo largo de los siglos, convirtiéndose en una guía para millones de cristianos a lo largo de la historia. Pedro, el hombre que una vez había negado a Cristo, se transformó en el líder que dio todo por la iglesia. En su vida, reflejó el propósito de su maestro: guiar, proteger y ser un pastor fiel. Él era ahora el roca sobre la que la iglesia se construiría, un líder cuya fe nunca flaqueó y que, a pesar de las pruebas, se mantuvo firme en su llamado. Pedro, uno de los pilares de la iglesia, llegó a Roma, donde su destino final se acercaba. Sabía que la persecución se estaba intensificando, que su vida estaba a punto de ser arrebatada, pero, como siempre, su fe no vaciló. Vivió para Dios, y sabía que su misión estaba a punto de ser sellada con el mayor sacrificio de todos. Sin embargo, no sería una muerte común. No se consideraba digno de morir de la misma forma que su maestro, Jesús. El sufrimiento de Pedro no fue solo físico, sino también espiritual. Había sido transformado a lo largo de su viaje, y su camino de fe no terminaría de manera común. Cuando llegó el momento de su prisión y juicio, Pedro fue condenado a la crucifixión. Pero algo dentro de él lo llevó a pedir algo peculiar: crucifíquenme cabeza abajo, pues no soy digno de morir como mi Señor. Se consideraba indigno de morir de la misma manera que Jesús, quien había sido crucificado cabeza arriba. Esta humildad y devoción muestran el nivel profundo de entrega de Pedro a su fe. Esa tarde oscura en Roma, la cruz fue levantada, pero no de cualquier manera. Pedro, con su coraje inquebrantable, subió a la cruz cabeza abajo, dando su último suspiro no como un hombre derrotado, sino como el testimonio fiel de un cristiano que dedicó su vida al Cristo. Su muerte fue la culminación de una vida que ejemplificó el verdadero significado de la fe cristiana. No importaba lo que el mundo dijera o lo que los romanos pensaran. Pedro no necesitaba gloria ni reconocimiento humano. Su gloria estaba en el hecho de que vivió y murió para Cristo. Su muerte, que selló su vida como un verdadero seguidor de Jesús, también lo consagró como el primer papa de la historia cristiana. No fue su posición lo que lo hizo grande, sino su total dedicación y fe. Él, que había negado a Cristo en un momento de debilidad, ahora estaba dando su vida como testimonio de la verdad que alguna vez traicionó. La eternidad, para Pedro, no era una promesa lejana. Era una realidad inmediata, un regreso a su Señor. Su sacrificio quedó grabado en la historia de la Iglesia y, con el tiempo, inspiró a innumerables cristianos a mantener su fe, sin importar el costo. Se convirtió en un símbolo de valentía, humildad, sobre todo, de la redención de una vida transformada por Cristo. Hoy, al pensar en la vida de Pedro, se nos desafía a reflexionar sobre la profundidad de nuestra propia fe.
¿Estamos dispuestos a caminar hasta el final por Cristo, sin importar las adversidades? Al igual que Pedro, tenemos el llamado de ser testigos fieles, con valentía, humildad, sobre todo, un amor profundo por aquel que dio su vida por nosotros. Pedro nos enseña que la verdadera fe no busca reconocimiento, sino que está dispuesta a pagar el precio de la fidelidad, sabiendo que el mayor premio es la eternidad con Dios. Si te ha gustado la historia de Pedro y deseas continuar explorando otras historias de fe y superación, no olvides dar me gusta a este vídeo y compartirlo con quienes amas. Y claro, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploraremos más lecciones poderosas de la Biblia.